Este es el primero de unos cuantos vídeos que pienso dedicar a Platón, el fundador, según algunos, de la filosofía por haber descubierto el mundo de las ideas. De ese mundo de las ideas habrá que hablar en su momento, pero ahora es preferible comenzar porque es más asequible por la psicología, la ética, la moral, la política. En concreto, hoy voy a dedicar esta exposición a explicar el alma y el cuerpo y las relaciones que hay entre ellas según Platón. Comienzo pues. Sócrates estaba convencido de que es posible enderezar la polis hacia el bien mediante la reforma de los individuos particulares. Él había propuesto un método. La sociedad, decía él, es un compuesto de individuos y entonces será perfecta cuando los componentes, los individuos lo sean. Puesto que en el alma de cada uno de ellos existe la facultad de saber, cada cual podría liberarse de los prejuicios y las ilusiones del placer, que parece bueno cuando no lo es. Y una vez que así se hubieran despojado del lastre de lo opinable, comprenderían que la verdadera felicidad es la perfección de la propia naturaleza. De ahí la insistencia socrática en que lo que verdaderamente merece cuidado y atención es el alma. Así es como Sócrates se opuso a los sofistas. Platón también se opuso a ellos. Atacó el problema con la cuestión de la justicia gravemente violada con la muerte injusta de Sócrates. Se negó a aceptar, en contra de los sofistas, se negó a aceptar que la moral cotidiana, la ventaja del fuerte, el temor de los dioses y otras cosas semejantes puedan caer bajo ese nombre, bajo el nombre de justicia. Y rechazó con la máxima decisión el contractualismo, el escepticismo, el convencionalismo, el relativismo de los sofistas. Estuvo fuertemente influido por su maestro, por Sócrates, y así contempló y describió la realidad desde un prisma moral, en lo cual fue incluso bastante más allá que el propio Sócrates, porque si para el maestro los hombres tienden inevitablemente al bien, para Platón es toda la realidad la que está atravesada de esa tendencia. Precisamente su teoría de las ideas es una prueba de dicha tendencia hacia el bien de todo lo real. El alma, por su parte, no es algo que se esfuma en el aire como un soplo o algo así como se puede ver en la Ilíada. No es un leve humo. Un cuerpo solo puede tener vida cuando en él habita un alma. El alma es el principio vital del cuerpo. El alma es la vida del cuerpo. Ahora bien, así argumenta el autor, entre otras varias formas de hacerlo, lo contrario del alma, puesto que es el principio vital del cuerpo, lo contrario del alma es la muerte. Lo mismo que pasa con otras cosas, tampoco ella permitirá nunca lo contrario de lo que trae consigo, lo cual es decir que es inmortal. En consecuencia, cuando por una enfermedad o por cualquier otro motivo se acerca la muerte al cuerpo del hombre, el alma se retira, dejándole su lugar, dejándole el lugar que ella ocupaba. Lo mismo, dice Platón, que un número deja de ser par cuando al venirle la unidad se hace impar. Así es como el alma se diferencia netamente del cuerpo. Es lo más valioso que tiene el hombre y este es el motivo por el que debería cuidarla más que cualquier otra cosa. No solo en atención al tiempo durante el cual existe en un cuerpo, no solo durante el tiempo en que se alarga esta vida, sino por atención a todo el tiempo en que ella, el alma indestructible, existe. Esto con respecto al alma y el cuerpo. Platón dice que es el mal del alma, un compañero ciertamente inevitable, pero la perturba con preocupaciones y deseos que no se deben únicamente a su necesaria manutención. Dice literalmente, nos llena de amores, de deseos, de temores, de imágenes de todas clases, de un montón de naderías,
de tal manera que, como se dice, por culpa suya no nos es posible tener nunca un pensamiento sensato. Guerras, revoluciones y luchas nadie las causa, sino el cuerpo y sus deseos, pues es por la adquisición de riquezas por lo que se originan todas las guerras, y a adquirir riquezas nos vemos obligados por el cuerpo, porque somos esclavos de sus cuidados. Entre paréntesis, es extraño que un filósofo idealista como es Platón ponga el origen de las guerras en el deseo de riquezas, en un motivo económico. El deseo de riquezas originado por el cuerpo. Cierro el paréntesis, continúo leyendo. Y de ahí que por todas estas causas no tengamos tiempo para dedicarlo a la filosofía. Y lo peor de todo es que si nos queda algún tiempo libre de su cuidado y nos dedicamos a reflexionar sobre algo, inesperadamente se presenta en todas partes en nuestras investigaciones y nos alborota, nos perturba y nos deja perplejos, de tal manera que por su culpa no podemos contemplar la verdad. Por el contrario, nos queda verdaderamente demostrado que si alguna vez hemos de saber algo en puridad, tenemos que desembarazarnos de él, del cuerpo, y contemplar tan solo con el alma las cosas en sí mismas. Piénsese lo que significa desembarazarse del cuerpo. Y se entenderá por qué Platón dice que dedicarse a la filosofía es practicar el morir y el estar muertos, dijo en otro momento. Y ya vemos por qué. Filosofar es entonces para Platón ir aprendiendo a liberarse de las urgencias del cuerpo y atender solo al alma, que no es solamente principio de vida, sino también principio de conocimiento. La naturaleza del alma y la del cuerpo son contrarias. La primera es inmortal, incorruptible. La segunda, cuerpo, es mortal y corruptible. Se oponen además porque una es inmaterial y la otra material. Pero esa dualidad no se limita a la constitución del hombre, que así se nos aparece dividido en dos seres excluyentes, sino que se amplía a toda la realidad, que también se divide en cosas sensibles y particulares, por un lado, aptas para que se las pueda examinar con los ojos, los oídos y el resto de los sentidos, y por otro lado en ideas, cuya esencia solamente puede ser investigada por aquella parte del alma que es la razón. El dualismo psicológico se dobla con un dualismo ontológico. Cuando Platón se propuso esclarecer los elementos de la personalidad humana, puso a un lado el intelectualismo socrático, puso a un lado, digamos, las enseñanzas fundamentales de Sócrates. Su proyecto era ético y político, más que psicológico. O sea, a Platón no le interesa propiamente la constitución humana, sino en cuanto tiene una vertiente ética y política. Estaba convencido de que el individuo justo y feliz solamente puede ser un producto social, y por eso pensó que se debe empezar por comprender qué aspiraciones cabe esperar de los individuos por un modelo ideal de sociedad, qué aspiraciones reales tienen los individuos por una perfección propia, la cual solo puede darse en una sociedad bien organizada. Por esto, de este motivo quiero decir, es por lo que Platón piensa sobre los factores que componen el alma. Concluyó que sólo una mínima parte de los hombres dedica su vida a la búsqueda de elevados ideales de perfección personal, y que sólo unos pocos se dejan mover por cosas tales como el estudio, la filosofía y el conocimiento, mientras que la mayoría se inclinan más bien por la vida placentera, fácil y egoísta. Esto es así porque el alma humana está compuesta en una parte importante por fuerzas irracionales que no es posible desarraigar. También por la luz de la razón, ciertamente, que es capaz de iluminar la senda por donde nos empujan esas pasiones irracionales. El hombre es contradictorio consigo mismo
Ya en el alma del hombre se ve esa contradicción. Un simple ejemplo, infinidad de ejemplos podrían mostrarlo. Ahora mismo, mientras tiene lugar esta exposición por mi parte, yo puedo estar sintiendo sed. Es un deseo que surge de mí, sin que yo me lo haya propuesto. No mando sobre él. Sin embargo, tengo que reprimirlo. No puedo levantarme ahora mismo para beber agua y dejar el vídeo a la mitad. Este sencillo hecho demuestra que hay dos motivos, dos elementos que están jugando uno en contra del otro. Por una parte, la inclinación a beber agua, y por otra parte, la necesidad de reprimir esa inclinación. En cuanto se reflexiona un poco, y en estas cosas la reflexión es ya un hábito, en estas cosas de beber agua cuando no es el momento, etc., en cuanto se reflexiona un poco, se observa que el interior de cada uno es una lucha permanente. Hay hombres que ceden al impulso de sus deseos. Hay hombres que ceden al impulso de deseos insensatos. Otros, muy pocos, resisten. En general, en general, la razón no basta para la acción. Quería decir, la acción en general no está regida por la razón. La razón sí es una linterna, indica cuál es el camino a seguir, pero todavía es necesario decidir seguir ese camino. Todavía es necesario tomar la decisión de seguirlo. O sea, lo que llamamos nosotros la fuerza de voluntad. Esto es lo que Sócrates no tuvo en cuenta, y por eso no pudo entender ni aceptar que muchos hombres ven lo bueno y lo aprueban, pero hacen lo malo. No basta con ver. Además de ver, hay que tener fuerza de voluntad para decidir hacer. Esto Platón lo ve con mucha claridad. Los hombres que se dejan llevar, los hombres que se dejan llevar de sus deseos son los más. Y es inútil completamente esperar que practiquen por propia iniciativa la virtud moral. Son marionetas en poder de sus propios impulsos, esclavos de sí mismos, si es que esto se puede decir, si es que es posible pensar en la duplicación de la propia personalidad de manera que una parte se convierte en señora y otra en esclavo. Pero sea o no, no lo es, no es posible pensar esto, pero como metáfora sí vale. Las esperanzas, alegrías, dolores y pasiones llevan a los hombres de un lado para otro, y ellos no hacen nada para evitarlo. En estas condiciones, ¿qué se puede esperar de ellos? Esta es una visión pesimista de lo humano por parte de Platón. Sin embargo, a él no le impidió admitir la razón como otra fuerza esencial. La razón encarna lo ético, lo que debe ser, lo que debe hacerse, lo ético dentro del alma, ya digo, el deber ser, mientras que los afectos y deseos son el ser real del hombre empírico. En los pasajes más agrios y desesperanzados de sus obras, Platón hace hincapié en la indignidad humana, pero también en esos mismos pasajes ensalza la razón. Así expresaba a su modo la herencia ilustrada racionalista de su tiempo, a la vez que su penetración profunda en la conducta y la psicología de las masas. Por una parte, fe inconmovible en la divinidad del hombre, a la vez que amargura por el reconocimiento de su bajeza. La capacidad para deliberar, elegir, pensar, es lo que el hombre tiene de divino. Puede poseer además el valor, que es la parte fogosa del ser humano, el asiento de la cólera, el orgullo, el deseo de dominar, el deseo de venganza, etc. En griego se llama el thymos. Si hay conflicto entre ambas partes y vence la razón, entonces el thymos recibe otro nombre en nuestro idioma, recibe el nombre de fuerza de voluntad. Vienen después los deseos físicos, localizados en las partes bajas del organismo. Son las inclinaciones a los placeres de la cama y de la mesa,
y van ligados al alimento y a la perpetuación de la especie. Y luego tenemos tres componentes en el alma. Por una parte la razón, por otra parte el cimos, que puede ponerse al servicio de la razón y entonces es fuerza de voluntad, pero también se puede poner al servicio de los deseos físicos, principalmente los deseos que van allegados a la mesa y la cama. Estos deseos físicos son los que mueven a la casi totalidad de los hombres. Sin embargo, deberían ser controlados y en muchos casos reprimidos por la razón para la mejor organización de la vida humana. Un hombre justo sería entonces aquel que ha logrado una armonía entre los tres estratos del alma: la razón, el cimos, pero el cimos colocado al servicio de la razón. El cimos representa la fuerza que hay en un individuo humano. La razón representa la luz, por sí misma es débil. Y en tercer lugar, los deseos físicos, que deben ser controlados y a veces reprimidos. Estos son los tres elementos. Esto es, por ahora, lo que piensa Platón acerca de la justicia, armonía entre estos tres elementos. Con esto quiso demostrar a los sofistas que no tiene sentido discutir si favorece más al hombre la justicia que la injusticia. No vale la pena hablar de ello, una vez que se ha explicado en qué consiste. Lo crucial de este análisis de la psicología humana que hace Platón es que las pulsiones del hombre son irresistibles. Si es verdad, como el autor cree, que este hecho tiene la fuerza de un hecho natural, o bien se abandona todo proyecto de crear un estado de cosas más justo que el presente, o bien se cuenta con que la única posibilidad de hacerlo es organizar una sociedad en la que estos impulsos irresistibles tengan salida sin perjudicar al conjunto. Entonces habría que procurar que la sociedad justa y feliz fuera aquella en que cada individuo alcanzara lo que persigue, aquello a que le empujan sus impulsos, pero sin competición, sin conflicto, sin guerra. En conclusión, el alma del hombre tiene tres funciones o principios de acción. En primer lugar, una parte inteligible, una función inteligible. Es lo que hemos dicho, la razón, la parte divina e inmortal del hombre, a la que por derecho propio pertenece gobernar toda la vida de un individuo. Por otra parte está la función que se llama tradicionalmente irascible y equivale a lo que nosotros llamamos fuerza de voluntad. Esta función es mortal porque está ligada al cuerpo y con él muere. Si se inclina por los placeres de los sentidos, entonces produce un ser esclavizado. Si lo hace por la razón, produce un hombre libre. Y por último está la función llamada concupiscible. Es el asiento de los instintos y las pulsiones, que sin cesar soliviantan la personalidad del hombre. Es también perecedera, por ser cosa del cuerpo.